Ahora sí, en este momento es precisamente que estamos iniciando la grabación. ¿Dudas con respecto a lo que vimos la semana anterior con esto de los polígonos? ¿No? ¿Nada? ¿Todo súper claro? Qué lindo cuando todo es tan claro. Bien, nada que decir. Tocará seguir avanzando. Para el día de hoy, la idea es que veamos un poquito cómo resolver o cómo encontrar áreas de polígonos que no están o que no forman un... Polígonos curvos, para decirlo de otra manera. Polígonos que, no, que su espacio, más que un polígono, ¿verdad? Es una curva. Ok, nosotros sabemos que los polígonos son figuras que tienen muchos lados, ¿verdad? Entonces habíamos mencionado, no sé, eh, qué sé yo, aunque ustedes no lo crean, eso es casi un, híjole, eso es casi un hexágono. Bueno, hay figuras que no son tan, eh, que no tienen sus lados tan definidos, por decirlo así, que tienen una curvita y que básicamente esa curvita pues no me permite hablar a mí de lados, ¿verdad? Cuando yo sí, yo tengo los lados, ¿verdad? Yo tengo vértices, yo tengo esquinas, de dónde a dónde trazar un lado. En cambio, cuando tengo otras figurillas que hay por ahí, pues simple y sencillamente me quedo igual, pero peor. Simple y sencillamente está en curva y no voy a poder resolverlo. No voy a poder encontrar su área. ¿Por qué? Porque no hay un área específica para ellos. Si ustedes siguieran estudios superiores ligados como hacia la ingeniería y esa parte, pues se toparían por ahí con unos conceptos nuevos que sí nos permiten llegar a obtener los resultados de esto, de una curva, el área debajo de una curva. Sin embargo, no estamos ni cerca en el cole de ver un tema como ese. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar un método que nos acerque al resultado. O sea que lo que nosotros vamos a hacer no es llegar al resultado exacto, nosotros vamos a aproximar el resultado. Es decir, y de hecho a lo que me refería hace un ratito de esos estudios universitarios, más o menos así empezaron los matemáticos de hace muchos años, ¿verdad? Cuando iban a calcular ese tipo de áreas. Ellos lo que hacían era que dividían a la figura. Por ejemplo, hacían un rectángulo. Aunque aquí había espacios que quedaban por fuera o que se estaban contando aún no siendo parte de la figura, esos espacios de alguna manera casi se compensaban con con los espacios o las esquinitas o las áreas que no se estaban tomando en cuenta a la hora de crear la figura, el rectángulo. Entonces decían ahí el famoso una por otra. Ok, con el paso de los días ellos fueron de alguna manera identificando esos pequeños detalles y fueron acomodando un poquito los resultados. Ahora resulta que ya no hacían figuras tan grandes, empezaron a hacer figuras más pequeñitas para llegarle al área, ¿verdad? Entonces ahora ya no hacían ese rectángulo, sino que hacían rectángulos más pequeños. Entonces esos rectángulos más pequeños iban a cubrir de una manera más detallada, más exacta los espacios que había por ahí. Entonces el error era más pequeñito también, porque el área que quedaba por fuera o el área que se salía era un área más pequeña por el hecho de estar trabajando con figuras más pequeñitas. Como detesto cuando ella hace lo que le da la gana y no me hace caso. Una disculpa. ¿Tiene la pizarra puesta? No se la estoy proyectando. No, No, pero yo qué yo raro. iba a preguntar, pero Yo no ya estaba como como que interrumpirlo. Yo ya cuando estaba. Yo ya vi tampoco la que veo. sí. Qué increíble, hay cambolíbolo. Bueno, va de nuevo. Es importantísimo. A mí me extraña que, Importante. eh, me extrañaba que Yo dijera, este dibujo no está... Y yo, ¿cuál sí, dibujo? yo Bueno, ella buscando en qué. qué página, dónde está mi. Qué increíble, pero ¿qué le pasa a la gente? Ustedes no entraron hace como 100 horas al... Yo pensé que ya habían colocado todo eso. Bueno, estamos en la página número 387.
Ya avanzamos tanto, 100, en la profe. página 100. De la 100. Sí, Redondo en ¿cuál? 100. Este pato, Entonces, en la página 100, ahora sí vamos a ver este temilla. Qué detallazo. De nuevo. Era el saludo, era el saludo. Sí, era para ver si estaban atentos. Claramente no. Yo tampoco. Entonces ahí caímos todos. Todos nos fuimos en todas. Ok, vamos a, como les mencionaba, vamos a estudiar o a buscar o a investigar o a tratar de llegar a descubrir el área de figuras que no son tan acomodadas, tan bonitas. Son figuras que tienen curvas y al tener curvas, pues no podemos incluirlas en las fórmulas de los polígonos. Porque en una curva yo no puedo contar lados. Yo no podría decir, ¿verdad? Que hay un lado o hay otro. No. Las curvas simple y sencillamente, como un círculo que no tiene lados, simple y sencillamente yo no atino, no llego a encontrar una cantidad de lados. Entonces, básicamente lo que hacemos, como les mencionaba, aunque ustedes supongo que no se lo imaginaron, es tomar... Ni lo vivo en el. Ahora sí lo están viendo, ¿sí? Ahora sí lo estamos viendo. Bueno, estoy viendo la página, la realidad de pizarra no estoy viendo nada. Yo no sé los compañeros. No, es que en la pizarra proyectamos las páginas del libro. Está bien. Ah, ok. Entonces les decía, esta figurita o estas figuritas que están con una curva, ya se quedó pegado, qué alegría. Bueno, esas figuritas que están en línea curva, nosotros las vamos a aproximar porque no vamos a poder llegarles a su resultado exacto. ¿Ok? Ahora sí pintó, qué dicha. Entonces, como no vamos a llegarle a su resultado exacto, no le vamos a poder llegar, ¿verdad? No de la manera en la que se ve en el cole, como les decía. Entonces simplemente nos vamos a preocupar por conseguir alguna fórmula de alguna figura que se parezca a la que está representada ¿verdad? A la que se nos está pidiendo que encontremos. Entonces, si ustedes analizan, aquí nos dan o aquí podemos encontrar un montón de diferentes posibilidades. La primera de ellas, ya en la página 101 estamos. La primera de ellas es hacer un trapecio, ¿verdad? Y ese trapecio es llevarlo todo lo que podamos ahí arribita. Ese trapecio está dejando de lado aquí unos huequitos. No está tomando en cuenta ciertos espacios que están dentro de la figura. Si ustedes lo analizan, el trapecio va aquí por dentro y ese trapecio, y eso lo estoy repintando en verde, está dejando toda esta zona, en azul, perdón, está dejando toda esta zona sin cubrir. Está dejando toda esta zona de aquí arriba sin cubrir y está dejando toda esta zona a la derecha sin cubrir. Estoy en la página 101 para que nos ubiquemos. Entonces, quiere decir que No, nada pintado de azul, profe. no hay nada de azul, en serio. Arriba. No veo nada. No, que yo no veo nada. Estoy haciéndole una flecha bien grandota, a ver si ahora sí la Yo veo. sí veo. Sí, Ahora sí sí está se ve. pintado. sí, profe. Yo también, profe. Es allá arriba donde estoy. Gracias. Gracias por confirmármelo porque a veces yo estoy haciendo todo solo. Profe, yo vi, pero ya vengo sí. llegando. Mi internet Excelente, está muy no se malo. preocupe, no hemos dicho mucho. Entonces les decía, con esto que está en azul, ¿verdad? Eso es como la parte que le está faltando a la figura, de acuerdo al área que se le está aplicando. Vamos a ver, aquí se le aplica el área, ¿verdad? El área de un trapecio es base mayor más base menor por altura dividido entre 2. Es esto que está aquí. La base mayor es la línea que está aquí abajo. La base menor es la línea chiquitica que está aquí arriba. Y la altura es la distancia de arriba a abajo. Entonces todos esos datos se ponen en la calco y nos dice que el área es de 16 unidades al cuadrado. Ok, pero donde yo descubro, donde yo me doy cuenta que hay muchos espacios ahí en blanco que no tomé, esos espacios de alguna manera quiero como dar un resultado más cercano, más válido, ¿verdad? Entonces ahora tengo la posibilidad de hacer igual, una figura muy similar, un trapecio, pero ahora lo voy a hacer como por fuera. Un trapecio como más grande.
como que lo cubra. El pequeño detalle con este trapecio sería que al cubrirlo, más bien ya antes le faltaban ciertas zonas. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora le sobran ciertas zonas. Esto que está aquí está fuera del dibujo. Eso que está ahí es extra, por decirlo de alguna manera, y lo estoy incluyendo en mi cálculo. Entonces, cuando yo hago la fórmula, obtengo que aquí son 20 unidades. Entonces, con el de arriba que me faltaba, obtuve que eran 16. Con el de abajo que me sobra, obtengo que son 20. Entonces, este asunto de aproximar siempre me va a dejar como un vacío, siempre me va a dejar como un espacio ahí como no tan claro, como un espacio donde divagar. Ok. Como les decía, de una u otra manera se fue depurando el método y en vez de usar el trapecio, que es una figura tan grande, se dividieron en figuras más pequeñitas. ¿Qué figuras son esas? Bueno, regularmente son rectángulos lo que se hace. Y esos rectángulos empiezan a cubrir, se ponen uno junto al otro, se hacen seguidos y empiezan a cubrir a la figura. ¿Qué pasó con esta figura? Bueno, todavía quedaban pedacillos por dentro sin tomar en cuenta. Pero como les dije antes, esos pedacillos que quedan por dentro sin tomar en cuenta casi siempre se compensaban con algún espacio que estuviera por ahí por fuera. Entonces, de una u otra manera, se puede decir que es más preciso hacerlo con rectangulillos. De hecho, el área da 18, un valor intermedio entre las áreas que encontramos con el trapecio. Ok. Entonces, profe, en resumen, ¿cómo hacemos con esto nosotros? Bueno, está bien. Lo que nosotros vamos a intentar, porque aquí no hay una forma tan específica, ¿verdad? Es encontrar figuras con las que podamos aproximar el área. Y encontrar figuras me refiero a varias figuras. Si yo utilizo una sola figura, casi siempre esa figura termina generándome una distancia muy grande. Entonces, lo ideal sería que nosotros no tengamos que hacer una sola figura grandota, sino un montón de figuras pequeñas. Un montón me refiero a varias. Y por lo general, la mejor forma de aproximarlos son rectángulos. Ok, eso queda mencionado. Yo espero que este tema no sea un tema muy toqueteado, porque básicamente siempre es un tema de conflicto. Ok. Aquí pueden ver otro ejercicio ejemplo en la página 104. Vean cómo el dibujo es una curva. Y el dibujo lo que van haciendo es que lo van partiendo en pedacitos y lo van conformando en rectángulos y triángulos. Ok. De acá lo convierten en esto. Ok. Este tema, por lo general, no es un tema al que le dan mucha pelota. Por ser un temilla, básicamente conflictivo. Ok, eso le pasa a los conflictivos siempre. Siempre les pasa lo mismo a los conflictivos. A los temas también. Bueno, ahí tienen un montón de ejercicios. Yo no quería dejar de mencionarlo, pero yo no me voy a quedar en esa parte del... Profe, ¿y saldrá en examen ese tema? Yo esperaría que no, pero como les digo, si sale en el examen, ustedes lo que hacen es que lo aproximan. Entonces, aproximarlo, prácticamente todos los resultados van a estar buenos. Ya. Entonces no tendríamos mayor conflicto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pueden preguntar a nosotros? Ah, ahora sí, vamos a la parte que nos puede interesar. Vamos a ver. Yo no sé qué le pasa a esto. ¿Por qué se hace chiquitico si le estoy diciendo que se haga grandote? Hágame caso. Entonces, los posibles problemas, lo que nosotros realmente podríamos toparnos, las cosas con las que podríamos toparnos, nos van a trasladar al eje coordenado. Otra vez a los ejes coordenados, ¿verdad? Aquello de X y Y, donde yo tenía puntos y toda la historia. Bueno, ahí mismo nosotros vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer un eje coordenado y les voy a poner un ejercicio de ejemplo para que nos entendamos. Vamos a decir que estos áreas en polígonos irregulares. Ese es el tema.
si le queremos poner un nombre. Ok. Áreas en polígonos irregulares. Una cosa impresionante, las líneas que hago cada día me quedan menos peor. Horrible me quedó esta condenada. Muy bien. Entonces, de nuevo, recordamos que nosotros en el eje coordenado tenemos a las X, tenemos a las Y. Voy a tener que ampliar esto porque está muy chiquitico y no se va a entender. A las X y a las Y como los ejes coordenados. Ok, entonces el eje vertical y el eje horizontal. Vamos a tratar de hacerlos menos feos. Generalmente me pedirán que encuentre áreas y perímetros de ciertas figuras que... vamos a ver si la línea me queda un poco menos peor. Bueno, quedó igual, pero al menos más fuerte, más firme. Ok. No sé, me piden que encuentre el área de este cuadrilátero. Y me van a dar, bueno, ella me la corrió, no importa, le voy a hacer caso, ya que. Y me van a dar algunos puntos, algunos valores importantes con respecto a los cuales está trazado ese cuadrilátero. Vean que estamos trabajando en el espacio el día de hoy. Estamos hablando un poquito de la geometría del espacio. Ahora más tarde vamos a ampliar ese tema. No sé, se me ocurre que aquí puede quedar el 3, por acá el 5, acá el Buenas tardes, buenas tardes. 8, buenas tardes. Acá el 9, el 4, el 7, el 9 y el 16, para poner un número bien lejos. Ok. Bien, esa figura que tenemos ahí, también, o por este tipo de figuras, también nos van a preguntar el área y el perímetro. Cuando nosotros teníamos las otras figuritas, los polígonos regulares, había un área, una fórmula para el área, era perímetro por apotema dividido entre 2. Y en ese caso no era tan difícil porque los perímetros se componían de multiplicar el valor del lado por la cantidad de lados que yo tuviera, porque los polígonos regulares tenían la misma cantidad de el mismo valor en cada uno de los lados, todos los lados medían lo mismo. En el caso de los polígonos irregulares, pues las medidas son diferentes. ¿Ok? Entonces, para trabajar con polígonos de este tipo, con polígonos irregulares, nosotros tenemos que empezar a pensar en que el polígono está compuesto por varias figuras. ¿Ok? Lo más sano, lo que más nos va a convenir es, por lo general, dividir a las figuras. Dividir esas figuras aquí por dentro. ¿Qué tipo de figuras vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar las figuras conocidas, las figuras de siempre. ¿Cuáles son las figuras conocidas o las figuras de siempre? Los triángulos, los rectángulos, los cuadrados. Esas figuras, además de ser conocidas, son figuras a las que les podemos encontrar el área y el perímetro de una forma muy sencilla. Y básicamente es lo que a mí me van a pedir. Entonces, yo una figura que me den, que encuentre complicada, la que no tenga fórmula, como estas, que no sabemos qué fórmula pueden tener, porque los lados son diferentes, porque un lado mide más que el otro, porque uno está inclinado, el otro está recto, etcétera, etcétera. Pues lo ideal es empezar a separar esa figura en varias figuritas. Cuando yo haga la separación, siempre que me queden triángulos, voy a buscar que los triángulos que me queden sean triángulos rectos. ¿Okay? Un triángulo rectángulo. En todo momento, todos los triángulos que yo intente o que a mí me queden, deben ser triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque los triángulos rectángulos nos facilitan todo. Porque aunque yo desconozca el valor de sus lados, de sus tres lados, con el triángulo rectángulo yo encuentro mucho más fácil su área. Porque un triángulo rectángulo, el área de un triángulo, ¿cuál era? ¿Alguien se acuerda? Que forma un ángulo recto, profe. Sí, forma un ángulo recto, pero ¿cuál es el área de un triángulo rectángulo? Lado por lado, ¿no? No.
La suma de sus 3 lados. Ese es el perímetro, pero el área. ¿Qué era el área? Para empezar por ahí. No es lado por lado y entre dos, profe. Casi es base por altura dividido entre 2, muy bien. Ah, Pero no es casi lo tan mismo. largo, profe. Casi lo mismo, casi lo mismo. Entonces, cuando yo tengo una figura, recordemos algo. El perímetro son estos señores de aquí afuera. Perímetros son como los bordecitos. Y el área de este tipo de figuras, o de cualquier figura en realidad, es todo lo que está encerrado. Entonces yo voy a decir que el área se parece a los hombres. Y voy a decir que el perímetro, Complicado, profe, entonces. se parece a las mujeres. ¿Por qué? Bueno, vean que el perímetro, ¿qué es? El perímetro es solo los bordes, es decir, el perímetro solo se fija en lo de afuera. Mientras que el área, ¿qué es? El área es la parte de adentro. Entonces, en el área nos fijamos en lo de adentro. Por eso los hombres nos parecemos al área y las mujeres se parecen al perímetro. Muy bien. Eso Ajá. para que no se les olvide. Ustedes solo se fijan en los sentimientos. Es correcto. Ya. Qué Son- profe, son profe, los- yo me iba a llorar. Solo sentimos nosotros. Muy bien. Entonces, para que lo tengan muy clarito, básicamente, área es lo de adentro, perímetro es lo de afuera. Listo. Maravilloso. Ok. Vamos ahora sí a tomar un ejercicio como tal. Esto era un poquito de información para que ustedes supieran qué es lo que vamos a hacer. Pero ahora sí vamos a armar un ejercicio y vamos a buscarlo en algún examencillo por ahí, porque honestamente los que vienen en el libro están bien feos. Entonces déjenme ver si encuentro algún examencillo, puede ser de bachillerato. Vamos a poner alguno. Daniel pregunta, Claro. No lo escucho. ¿en qué página están? 104 más o menos íbamos, pero yo creo que ahora sí avanzamos un piñazo. Ok, acabamos de incluir una nueva página, ¿verdad? Una imagencilla para que ustedes la vean. Y vamos a responder lo que ahí nos piden. Básicamente lo que ahí está es lo que les acabo de indicar. Eso es como normalmente se pregunta. El libro en esta parte a mí sí me queda debiendo, yo sí les digo. No me gusta la información que trae el libro con respecto a esto. Y no es la forma en la que la preguntamos normalmente. Entonces casi siempre queda como muy... Como la información muy en el aire. El libro no es malo, el libro décimo en realidad es bastante bueno, pero tiene ese pequeño gran detalle con este tema. Este tema no me gusta como viene. Bueno, retomando entonces, ahí tenemos un dibujo que ya lo perdimos. A mí me lleva el que me trajo. Ese dibujo, esa función que está ahí, que no se ve y que no se encuentra, pero que ahí está. Esperemos que aparezca. Ese dibujo vamos a volver a incluir porque honestamente ya no hay. Esperanzas. Ya no hay por dónde. Yo no sé qué estaré yo pagando, pero ha sido un sufrimiento grande con esto. Bien, entonces vamos a retomar así mientras la figurita nos aparece por ahí. Yo les decía que vamos a retomar vamos a pensar en que me van a dar una figura y esa figura como tal no tiene una fórmula, es una figura diferente, extraña, una figura a la que no estamos acostumbrados. Bueno, esa figurilla, vamos a ver si ahora sí. Ok, sí, la vemos. Sí, profe. Sí, profe. Gracias, que he dicho. Sí, ahora sí, Esa, profe. esa figurilla que está por ahí, si nosotros le quisiéramos encontrar, por ejemplo, el perímetro y... No, hombre, ¿qué pasa? El perímetro y el área, básicamente,
la figura no es una figura conocida. Si ustedes la ven, yo no sé cómo identificarla. Yo no puedo decir que eso es un cuadrado, que es un rectángulo, que no, ¿verdad? Pero sí es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, pero es una figura a la que yo podría convertir en figuras conocidas. Vean cómo si le paso esta lineecita aquí en medio, yo divido a esa figura en 2 partes. La divido en un rectángulo y en un triángulo, que están unidos, pero que yo los estoy haciendo separados para que se note que son 2 figuras diferentes. Ok. Cuando a mí me pidan el área, como en la pregunta en la que estamos, simple y sencillamente yo voy a encontrar el área de cada una de las figuras y las voy a sumar, porque el área es la parte de adentro. Entonces todo lo que sume el triangulito más todo lo que sume el rectangulito es todo lo de adentro de la figura, ¿verdad? Entonces si yo sumo lo del triángulo sería la parte de aquí arriba que estoy, por ejemplo, pintando. Y si además uno lo que tenemos en el rectángulo, ya vamos a tener el área completa. Entonces vean que nosotros podemos usar un poquito la lógica y tratar de llegar a conformar el área de algo que parece que no tiene fórmula y a lo que no le podemos llegar, separándolo en cosas que sí conocemos. Entonces el asunto acá es que nosotros vamos a tener o un eje coordenado como viene en el dibujo, o los puntos, los pares ordenados que me digan dónde están ubicados cada uno de los vértices o las esquinas de la figura. Si nosotros no hubiéramos tenido, perdón, al eje coordenado, nos habrían dado algo como esto. Y me hubieran dicho encuentre el área. Entonces yo no habría podido identificar los datos de la figura con un eje coordenado. ¿Dónde está la diferencia? Ok, el eje coordenado es una maravilla. ¿Por qué? Pues yo cuento cuadritos para saber cuánto valen los lados. Yo digo 1, 2, 3, 4. Este lado de aquí abajo vale 4. Y de esa manera puedo tratar de encontrar los valores o las distancias de cada par de puntos, es decir, las medidas de los lados. Yo podría entre A y C decir que aquí hay 1, 2, entonces este lado vale 2. También podría decir que aquí arriba a la derecha hay 1, 2, 3, 4, 5, entonces aquí iría ese valor. Cuando llego a buscar la lineecita que está aquí inclinada entre D y C, ¿cuánto vale esa lineecita? Para yo llegar al valor de esa lineecita tengo el pequeño gran inconveniente de que la línea está inclinada, entonces no la puedo contar como cuento las otras. Porque esa línea inclinada no va de esquina a esquina en el cuadrito. Va por partes, o inclusive si va de esquina a esquina va de forma diagonal y no de forma horizontal o vertical, entonces no mide lo mismo. Eso significa que el valor de ese lado yo no lo conozco. ¿Ok? En este ejercicio yo pude encontrar el valor de 4, que es la parte de abajo, el valor de 5, que es todo el lado derecho, el valor de 2, que es todo el lado izquierdo, pero al unir esos dos lados no tengo idea de cuánto vale ese lado. Bueno, como la primera pregunta es por el área, vamos a dejar eso queditico porque eso no influye. ¿Por qué no influye? Bueno, acabamos de decir que vamos a dividir a la figura en 2 partes. Un triángulo como figura 1 y un rectángulo como figura 2. Entonces yo voy a encontrar esta área como área 1 y esta como área 2. Dijimos que el área de un triángulo era base por altura dividido entre 2. En el caso de los triángulos rectos, los triángulos rectángulos, nosotros podemos encontrar a la base y a la altura como los 2 catetos, es decir, como los 2 lados pequeñitos. Los lados que no son la hipotenusa van a ser la base y la altura. Los lados que conforman el ángulo de 90. Este de aquí, que no lo conocemos, el lado largo, la hipotenusa, no lo ocupamos.
Bueno, voy a ponerle IP, porque si no parece que la H de altura, ¿verdad? No es la misma. Entonces, nosotros lo único que ocupamos aquí es la medida de este señor que está aquí abajo y la medida de este señor que va aquí arriba. Viendo el dibujo original, que rayamos mucho, pero que ya podemos desrayar un poquito, vamos a buscar cuánto miden cada uno de esos lados. Entonces, vamos a ver, si trazamos en ese dibujo la división, 10 sería la respuesta. no sé, vamos a contar. Yo tengo 1, 2, No, 3, 4 cuadritos aquí abajo. Esto vale 4. ¿Cuántos cuadritos tengo para arriba? 3. 2, 3. Esto vale 3. 2,5. Entonces yo multiplico base por altura dividido entre 2. Sí, yo estaba haciéndolo todo el lateral, sumando el todo el lado. Está legal, pero por eso mismo hay que dividir la figurilla bien. Entonces nos dimos cuenta que tengo 4 y 3 y que en la fórmula eso se convierte en 6. Ahora, si quiero no, ya que tengo que encontrar el área del rectángulo, vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar los datos. Nótese que esta línea que está acá la comparte el triángulo, esta que estoy repintando de más fuerte en verde, es la misma línea para el triángulo que para el rectángulo. Entonces, estos 4 que medía aquí abajo el triángulo es lo mismo que mide el rectángulo aquí de largo. Pero si no, pues vuelvo a contar, no pasa nada. Y lo que me está haciendo falta es contar hacia abajo el ancho del rectángulo. Serían 2. Entonces, este rectángulo tiene 2 de ancho. El área de los rectángulos es largo por ancho. No se divide entre 2. Entonces, el área del rectángulo va a ser 4 por 2. Eso sería 8. Si yo tomo en cuenta que necesito unir las dos áreas, entonces voy a sumar los dos resultados. 6 más 8, 14. Y ya llegué a un resultado. Ese es el área de la figurita. Es mucho más fácil cuando tengo una escala. Si no tuviera la escala, si yo no pudiera ir a contar, a hacer los brinquitos esos que estamos haciendo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quién sabe? ¿A quién se le ocurre? Profe, dejarse llevar uno por los puntos que le den, por los centros que le den. Dejarse llevar es un asunto Y ahí sí. problemático en todas las áreas Y de ahí la es vida, que ¿verdad? matemáticas, profe. No se me dejen llevar mucho. Bueno, sí, está la posibilidad de buscar a Profe, través de los puntos, ¿verdad? Entonces que recordamos, todo por ejemplo, fluya y que nadie fluya. más Yo o menos, sacaría el rato para dibujar el gráfico, para no lo que batear y dar la respuesta exacta, ¿no? en realidad vean lo que pasa aquí. Por ejemplo, este punto que está aquí abajo, que es el punto A. Estoy en la figura en azul. Aquí estoy. ¿Ok? El punto A, que es esta esquina inferior izquierda. Desde A hasta B, nosotros según el rectángulo que vimos, que contando, ese lado valía 4. ¿Cómo sé yo que ese lado realmente vale 4 con los puntos? Vean qué sencillo. Me estoy desplazando de izquierda a derecha. Son valores en X. X y X. El X del A y el X del B. Eso es una distancia. Al punto largo le quito el punto corto. Al punto más a la derecha le quito el punto más a la izquierda. 6 menos 2, 4. Es el mismo valor de ese lado. Si yo hubiera querido, por ejemplo, este 2 que va aquí para arriba. Para arriba ya no son las X, para arriba son las Y. Entonces yo voy a agarrar el 4, que es la Y de arriba, y le voy a quitar el 2, que es la Y de abajo. 4 menos 2 me da 2, que es lo que mide el lado. Y en este otro lado, que hay 5 a la derecha, también voy de abajo hacia arriba, también voy en Y. Entonces uso al 7 y al 2. Hago una resta, 7 menos 2 me da 5. Vean que le puedo llegar de una manera no tan complicada. Yo podría hacer el dibujo, sí, podría ser necesario que yo me apoye en los ejes, pero honestamente también podemos llegar más rápido. Entonces, si se acuerdan de ese pequeño detalle, es una gran ventaja. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe, hay que dejarse llevar. De ahí, ¿qué te diré?
Tengan cuidado, nenes. Tengan cuidado, nenes y nenas, con esas dejadas llevar. Pero está bien. Ya están grandes. Listo. Vámonos de aquí. Entonces, nos falta todavía contestar, por ejemplo, la otra pregunta. ¿Cuál es el perímetro? ¿Verdad? Entonces, para encontrar el perímetro, ¿qué necesitábamos? El perímetro lo dijimos, ¿verdad? Es como la parte sentimental de las mujeres. Solo se fijan en lo de afuera. Entonces, el perímetro solo va a contar los lados por fuera. No va a importar nada de lo que está adentro. Entonces, yo me voy a fijar en la figura completica. ¿Ok? La figura completica va a quedar con un 4 aquí abajo, un 2 aquí a la izquierda, un 5 aquí a la derecha y una línea inclinada de la que no tengo idea cuál es su valor. Entonces voy a necesitar encontrar el valor de esa línea inclinada. ¿A quién se le ocurre cómo encontrar el valor de esa línea inclinada? Profe, sacando la hipotenusa, no. Sacando No. la hipotenusa, y eso es con Pitágoras. ese mismo señor. Vamos a ir a Pitágoras otra vez. Vean cómo lo hemos usado y lo vamos a seguir usando. En realidad, Pitágoras es bastante útil en todo lo que tiene que ver con geometría. Muy bien, entonces necesitamos encontrar esa línea y esa línea es una hipotenusa de un triángulo. ¿De cuál triángulo? Ah, del que nosotros escogimos allá arriba, chiquitico. El que estaba allá a la derecha. Entonces vamos a usar los datos de ese triángulo para encontrar su hipotenusa. A ver, ¿cómo encontramos la hipotenusa de ese triángulo? Sería 4 a la 2 más 3 a la 2, la suma de los Exacto. dos. La Que 12. hipotenusa, muy bien, la hipotenusa va a relacionar al 3 y al 4. Entonces nosotros vamos a ir, según la fórmula que hemos visto, ella es igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. El 3 a la 2 y el 4 a la 2 al cuadrado. Y la calco nos va a dar un numerillo. Ese es el de siempre, ¿verdad? Siempre, siempre ponen 3, 4 y 5. Siempre. Entonces, este lado al que llamamos X vale 5 o mide 5. Como la pregunta era cuál es el perímetro, nada más sumamos a todos esos señores. Y eso nos debería dar 5, 10, 14, 16. Eso da 16, que es la opción que está por aquí. Ok. Más o menos con esa parte. ¿No la sila ya la casi? Honestamente, Hola, sí, ya la casi. Bueno, algo es algo. Preguntas, nada. Borramos, quitamos todo esto de aquí. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ir al texto y vamos a ir a la página 112. Dice fórmula de Herón. Chiquillos, de verdad disculpen, pero no sé qué pasa con esta bendita pizarrilla. Voy a tener que reinstalarlo porque está muy desobediente. No hace caso y todo me lo quita. 3 horas bajando el libro y al final de cuentas fue como si no hubiera hecho nada. Acomodando cuáles páginas eran las de hoy, y de nada sirvió. Bueno. Entonces les decía, vamos a tratar de ir a la página 112. Si yo no la puedo proyectar, no importa, porque ustedes la tienen por ahí a mano. Pues con ella trabajamos. La página 112 habla de la fórmula de Herón. La fórmula de Herón básicamente se utiliza en los casos en los que tengo las medidas de triángulos que no son rectos. Pero eso sí, necesito conocer las medidas de sus 3 lados. Si yo no tengo las medidas de los 3 lados del triángulo, no puedo utilizar la fórmula de Herón. ¿Ok? Vamos a...
Vamos a tomar un ejemplito. En la página 113 viene un triángulo por ahí y vamos a desarrollar un poquito ese asunto de la fórmula. Vamos a ver, estos documentos lo vamos a ocupar ahorita, entonces no quería borrarlo del todo. Vamos a trabajar aquí a la izquierda. Ok, la fórmula de Herón como tal, ¿verdad? Les mencioné, se utiliza para los triángulos que no son triángulos rectos y los triángulos que son un poco complicados de encontrar su altura y su base. Porque ya sabemos que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Recuerden que los triángulos tienen 3 bases y 3 alturas. Por ejemplo, esta señor que está aquí abajo es una base. La altura sobre ella sería esta línea que va aquí. Cae formando un ángulo de 90, etcétera, etcétera. Pero a veces esto no es tan palpable, no es fácil de encontrar. Y en lugar de eso tenemos el valor de los lados. Llamémosle a esos lados A, B y C. Entonces, este señor Herón hizo o encontró una fórmula. Perdón, esa era de semiperímetro, no la vamos a usar en este momento. Él encontró una fórmula. Y la fórmula básicamente lo que hace es relacionar al semiperímetro. Vamos a ver, ¿qué era el perímetro? La suma de todos los lados. No dejo contestar. Entonces, el semiperímetro, ¿verdad? El semiperímetro, la S a la que le vamos a llamar aquí en este ejercicio, va a ser esa suma dividida entre 2. Es un medio perímetro. Es la mitad del perímetro. ¿Ok? Entonces, esta S que aparece ahí un montón de veces, como la de mi glorioso Deportivo Saprissa, pase lo que pase, esa S significa semiperímetro. ¿Ok? Semiperímetro, y ya les dije, es el resultado de ¿qué? De dividir el perímetro entre 2. ¿Y cuál era el perímetro? De ahí, la suma de todos los lados. Entonces yo digo A más B más C, todo eso dividido entre 2. Eso es el semiperímetro. Ok, vamos a usar un ejercicio de ejemplo. Ese que viene en la página 113. Dice que hay un triángulo. Ese triangulillo es un triángulo ahí medio loco, medio raro. Que tiene un 13 por acá, un 5 al otro lado y un 12 allá. Profe, disculpe, ¿eso que se metió en el rico son 5 o son S, profe? Son S, puras S, Ok. qué feo se oye, pero sí, son puras S. ¿Y ese es una Z o un 2? Ahí me acaba usted de ofender fuertemente. Eso es un 2 muy claro. Es broma. No sé, tengo mis dudas, pero está bien, la perdono. Listo. A ver, entonces. Si tenemos 5, 12 y 13, que esta jugada me redondeó. 5, 12 y 13. ¿Cuál es el área de ese triángulo? Bueno, ese triángulo claramente no es un triángulo recto, ¿verdad? Entonces no puedo multiplicar los dos catetos 5 por 12 y dividirlos entre 2. No puedo. Por lo tanto, voy a utilizar la fórmula de Herón. Voy a empezar encontrando el semiperímetro. Es una S, no es un 5, es una S. Ese semiperímetro, entonces va a ser el resultado de agarrar a todos y cada uno de los lados, Da 15. sumarlos y dividirlos entre 2. Correcto, 30 arriba entre 2 da 15. Excelentemente excelente. Andamos bien con esa calculadora. Así me gusta, don Pasos. Muy bien. No tengo, es un abaco. Ok. Entonces resulta que el semiperímetro nos dio 15. ¿Qué hacemos ahora? Seguir la fórmula. Hay que ser obedienticos, ¿verdad? De vez en cuando hay que ser obedienticos. No pasa nada por ser obedientes. Entonces vamos a tomar los datos y vamos a crear la fórmula, y ya se fue allá para donde le dio la gana. Y vamos a decir que el área es igual a la raíz de, y empezamos a poner datos ahí adentro. Ok. Empezamos con el 15, porque eso es lo que vale la S o el semiperímetro. Y luego hacemos un paréntesis, y en ese paréntesis restamos al semiperímetro menos uno de los lados. ¿Cuál? El que yo quiera. De por sí los voy a tener que poner a los 3. Hago otro paréntesis para otro de los lados y completo
restando con el último de los lados, con el que falte. Y eso es todo. La fórmula se ve complicadísima y básicamente lo que hacemos es meter a la calco eso. Y la calco nos va a dar un resultado. Recuerden que si ustedes ponen eso, para mí eso es un desarrollo súper bien. O sea, no tienen que ir haciendo paso a paso. Vean que el libro en esa página 113 hace como 4 o 5 renglones. Con que ustedes me identifiquen, o sea, me pongan en la fórmula todo lo que va, yo entiendo que la calculadora va a hacer el trabajo y ahí no hay necesidad de que ustedes me amplíen. Con eso está más que bueno. Y según los datos, esto da raíz de 900, que sería 30. Y ya encontramos el área. Las áreas siempre llevan las unidades. No dijimos si estos eran centímetros, ¿ok? Sí, perdón, si eran centímetros. Fui yo el que no lo dije. Entonces, todo esto estaba en centímetros. Entonces, cuando yo vea la respuesta, uso los centímetros. Pero al ser un área, siempre lleva el elevado a la 2. Siempre van al cuadrado. La unidad que sea metros, kilómetros, lo que se les ocurra, siempre va elevado a la 2. Porque es un área. Es un detalle que tienen que tener muy claro. En esta y en cualquier otra área que me pregunten, como la del ejercicio anterior, por ejemplo. Si es área, lleva el elevado a la 2. Más o menos. Bueno, voy a pensar. Sí, profe. Aquí al lado tenemos un... Sí, profe. Gracias, perfecto. Al lado tenemos una hojita, ¿verdad? De un documento que yo no sé si... es que, ¿qué pasa aquí? Si ni lo estoy tocando, ¿y por qué se pierde? ¡Qué culerón, me da! Teníamos un ejemplo que ya no vamos a hacer. Ahora vamos a hacer otra cosa. Yo les había pasado a ustedes, no estoy tan seguro si a este grupo, solo al que iba a ser Faro, de quinto, una información como resumen de Faro. No sé si a ustedes se las pasé. No, señor. No, ok, igual lo profe. voy a subir, porque aunque ustedes... Negativo. Perfecto, aunque Sí. ustedes hagan Faro, No, cuando profe. lo hagan, si es que lo van a hacer, no sabemos nada de nada, pero aunque ustedes no hagan Faro ya, eso es un resumen de la materia de este año. Entonces, de una u otra manera, les va a servir un montón. Entonces, ese documentillo que está por ahí, que está muy bonito porque tiene mucho colorcillo y mucha forma más bonita de presentar la información, ese documento traía por ahí un ejercicio. Ahí está, vamos a ver si ahora lo podemos ver. Si me hace caso y se va a hacer grandote, normal, qué lindo, gracias. Gracias. Ve, qué bonita la gente educada. Profe, una pregunta. Sí. ¿Faro va a ser solo con marcar con X o también va a tener desarrollo? De acuerdo a lo que yo leí, son 37 preguntas de marcar con X y una de desarrollo. Qué dicha, solo una mala va a tener. Bueno, ¿Cuánto es el desarrollo, profe? 3 puntillos. 3 puntillos. Sí, por lo menos eso es lo que yo leí. No sé si habrán algún cambio, ¿verdad? Pero en un principio esa era la idea del Faro. No se quiso correr. Para interrumpirlo en eso. Ujú. Es decir, digamos, es una prueba, en realidad no lleva mucho procedimiento, nada más es marcar, no. Sí, para llegar No a es- algunas no está respuestas ese tipo de ocuparán procedimiento. evaluación, como digamos, como ya un proceso, veámoslo así, no. Por Lo que dicho. pasa, mi amigo Don Pasos, es que la mayoría de preguntas, la idea es que se enfoque, o se hagan o se elaboren de forma de problemas. Entonces, te van a dar muchas informaciones que necesitas procesar y necesitas trabajar. Entonces sí hay que hacer procedimiento. La idea es que sí tengan que hacer procedimiento. De hecho, Sí, no, pero digamos, es uno de los cambios, digamos, que se quiere con Faro, con respecto a bachillerato. Por eso se había quitado bachillerato y se ha cambiado a Faro. Porque bachillerato era algo o todavía es algo relativamente mecánico en algunos momentos, en algunas cosas. Y lo que están buscando es que ustedes tengan que analizar, que pensar. Entonces, por ahí las preguntas van orientadas más a eso. Bueno, vámonos a este ejercicio. Está aquí arriba. Profe, una Sí. pregunta. Claro. ¿Y los exámenes de CONEP traen mucho de desarrollo? Por lo general, sí.
Ya valí. No, hombre, nada que ver. Vamos a ver, vámonos a ver. ¿Qué hacemos con él? Tenemos un profesor hartísima. Sí, sí, es una salvaje. Son más buenos que el profe, nos ayudan en todo. Dice la pregunta número. La que estamos ahí en la pizarra, esa. Profe, pero esa materia obviamente que sí va a ser en este examen que estamos viendo ahora. Qué bárbaros, mano. ¿Cómo son ustedes buenos para el dice? Tenemos un dibujito, ¿verdad? ¿Lo ven ahí todos? Ok. Y me piden que encuentre el área de ese polígono. ¿Cómo encontramos el área de ese polígono? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué creen que podamos hacer para encontrar el área de ese polígono? Hay que dividirlo. Sí, definitivamente hay que dividirlo. ¿Dónde y cuáles podrían ser las divisiones con las que trabajemos? Bueno, ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Tenemos que descubrir o pensar cuáles son las divisiones. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí podemos trabajar a prueba y error. O sea, no lo duden. Siempre háganlo con lápiz. Ustedes pueden empezar a dividir de una manera y que esa división que hacen no les sirva. ¿Ok? No sé, se me ocurre que quiero empezar aquí a dividir. A lo mejor ya estoy metiendo la pata, por eso les digo que la prueba y error. Creo que este es un buen triángulo para tomar en cuenta. Y creo que ese triángulo me divide aquí arriba formando otro triangulito. Sin embargo, cuando yo veo esta línea, yo digo, mira, me quedó una figura rarísima. Aquí este cuadrito queda en forma rara. No queda cubierto completo el cuadrito. Pareciera que entonces esta división no es tan buena. Entonces, tal vez el triangulillo que hice para abajo sí está bien, pero tal vez el que hice hacia allá, hacia la derecha, no. Ven a lo que me refiero. No estamos, no tenemos como una forma específica o segura para poder trabajar, para poder asegurar que así se tiene que hacer. Entonces, a veces hay que dividir en muchas partes. Yo podría pensar, por ejemplo, que aquí tengo un cuadradito, que aquí tengo un triangulito hacia abajo, que aquí tengo un triángulo grandote, y que aquí tengo otro triángulo chiquitico y un cuadrito pequeño. Vean la cantidad enorme de partes en las que me quedó. Vamos como a señalarlo un poquito más claro. Si él se deja. Y ya vi que no se va a dejar, pero bueno. Entonces al final me quedan un montón de triángulos, ¿verdad? De figuritas pequeñas con las que yo tengo que trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí adentro está este pequeño cuadradito. Por acá el triángulo que ya habíamos sacado. Ok, aquí me quedó otro triángulo. Para acá arriba otro triángulo más. Entonces ven, son un montón de figuras las que hay por ahí. Sin embargo, como les decía, a veces es la mejor manera o la única manera en la que le llegamos bien a esto. A la hora que me salió, pero bueno. Y no me sirvió. Qué dicha. Entonces trabajaremos con ese montón de diferentes figuras y vamos a buscar cada una de esas áreas. Y al final lo que hacemos es totalizarlas, ¿verdad? Usar los totales, encontrar cada área por aparte y totalizarlas y sumar todas. Alguien que se anime a intentar resolver eso, porfa. Estoy tratando de marcar las figuras, ¿verdad? En las que quedó dividido. Me atrevo a ver si no estoy mal.
A decirle el Eh, primero para empezar a así. sacar números, ¿no? Dale, ocupamos siempre a alguien que anime a ser el primero. Excelente, dígame. Voy con el verde. Ok, En el lado vertical, de arriba hacia abajo a la izquierda, ¿verdad? Ahí tenemos dos espacios, 1 y 2. ok, Ok, ahora el horizontal, el de abajo, de izquierda a derecha, tenemos 1, 2, 3. perfecto. Entonces quedaría. ¿Cuál sería el área? Y después de ahí hay que buscar, después a ese hay que sacarle la hipotenusa, porque esa está de medio lado, no se puede contar así. Suave, pero no se nos olvide que la pregunta me pide solo el área. No el- Ah, ok, ok. Entonces el cálculo de la hipotenusa no estaría mal, pero no sería necesario. Da 3. Entonces yo multiplico base por altura, un cateto por otro. El 2 y el 3 que usted me habló. Y los divido entre 2. 2 por 3, 6. Entre 2, 3. Muy bien. Ya encontramos la primera área. Excelente, chiquillos. Muy bien. Sigo, o a otro. Ya el verde está hecho. Ahora, El anaranjado. dele al naranja. A ver. La línea corta de arriba hacia abajo, ese es 1. Ok, el que está en horizontal de izquierda a derecha, esos son los espacios. Entonces, Ahí tenemos 1 y 2. ¿cómo quedaría esa área? Por fórmula es base por altura. Los valores que usted me acaba de dar, pero divididos entre 2. Lo meto. Ese quedaría 1. Da 1, excelente. Seguimos. Ya tenemos a este señor y ya tenemos a este señor. Eso. El celeste. Vamos al celeste. A ver, otro triángulo. Ok, en vertical, de arriba hacia abajo, de la línea de la derecha, 1, 2, 3. 3 espacios tenemos ahí. Ok. Y el lado corto de izquierda a derecha es 1. Muy bien. Vean que es contar cuadritos. Excelente. Pasos. ¿Qué más? Dividir eso 1 por 3, dividido entre 2. Muy bien. Da 3 medios o 1.5. Vamos a ponerlo con decimales. No importa porque da decimales bonitos. Ok. El amarillo, entonces. Démosle al amarillo. Si terminemos con los triángulos. Madre, ¿qué pasó aquí? Se borró. Terminemos con los triángulos. No, sea bárbaro. Dice que el amarillo, no le hagamos mucha bulla. El amarillo, ¿qué dijo? De arriba hacia abajo, el de la izquierda, ¿verdad? Esos son 2. Muy bien. El de arriba, de derecha e izquierda, son otros 2. Excelente. Lo meto a la fórmula y me da 2. ¿Por qué puse 4? Disculpen. Me ganó el impulso que llevaba. Eso da 2, correcto. Ya los 4 triangulitos están hechos. Ahí le encontramos el área a todos los triángulos, ¿ves? Excelente. Ahora voy a irme al margen derecho, chiquillos, porque no quiero mover mucho la hoja porque está medio... Entonces vamos con el cuadrillo chiquitico. Y hay un cuadrillo más grande. Esos son los que nos están faltando. El cuadrillo chiquitillo, ¿cuánto miden sus lados? Son 4 lados y cada uno trae 2. ¿Cada uno mide cuánto? Ah, bueno, el grande está haciendo usted. Ok. El azul. Ajá. Cada uno mide 2. Entonces, ¿cuál sería el área? El cuadrado no se divide. 2. Era el Se cuadrado multiplica. 2 por 2, ¿verdad? Se multiplica. Exacto, se multiplica y no se divide y da 2 por 2, 4. Falta el cuadrado chiquitico ese que estaba como... 1 por 1, 1. Ese es solo 1. Entonces es muy fácil, ¿verdad? Porque es 1 por 1 y 1 por 1, 1. Ahora sí, después de ese picadillo que hicimos, vamos a encontrar el área total y empezamos a sumar a todo el mundo. Me voy a traer las áreas de los triángulos y le voy a agregar las áreas que acabo de encontrar con estos dos cuadrados. Metemos todo eso a la calcu y lo que nos dé 4, 9, 10 y medio. 10,5 o si no 11 medios, como quieran. 11, 21 medios. Voy ando, pero de verdad como... Cualquiera de esos dos valores sería nuestra respuesta. Ok, pero vieron todo lo que tuvimos que hacer. A veces es así de laborioso y a veces pasa que empezamos a dividir y no cierran. Lo ideal es que queden triángulos rectos, que no queden esquinas por ahí mal hechas, mal puestas, pedacillos que no se puedan después calcular.
siempre por dentro hay alguna manera de cerrarlo, aunque haya que hacer un montón de cuadritos o un montón de triangulitos. Siempre lo vamos a lograr. Profe, Dime. ¿por qué a mí me dio 12.5? Sí, profe, Tengo. hay algo malo ahí. Seguro copié algo mal. Vamos a ver. 3, Yo creo que No, profe, no sumó. Ah, es que puse un 2 en vez de un 4. Qué dicha que vinieron. Esto era un 4. Entonces, todo cambió. $12.5, entonces sería 25 medios. Y ese señor no sé por qué no se borró, pero era un 12.5. Bueno, genial. Aunque algún día se borre y se cambie, ojalá que sí. Si no se borra y se cambia, ya ustedes saben que aquí decía 12.5. Muy bien, excelente que estén atentos. Si en algún momento sale, genial. ¿Dudas sobre? No, Ninguna. profe. Ok, No, ¿verdad? profe. Todos Den- van a venir así, dígame que sí. Dentro de todo esa es la idea, que ojalá venga así. Ojalá venga así. Pero Profesor, ¿sabe cuál es el problema? Que de tanto triángulo y tantas figuras uno se puede enredar. Tiene que tener claro, mucho y cuidado con eso. se les puede perder alguna, ¿verdad? Porque yo se me pasan eso, es capaz que comienzo a sacar Pitágoras y se me hace un descontrol y todo mal, la verdad. Recuerden que Pitágoras solo lo vamos a usar cuando necesitemos Perímetro. un perímetro, gracias. Cuando ocupamos un perímetro. Un área Pitágoras difícilmente se utilice. Digo difícilmente, no es que nunca, pero difícilmente se utiliza. Profe, Señor, de esa práctica donde usted la sacó ahí, digamos, de esos archivos suyos, usted dice que tiene esa práctica que es de la materia todo el año. ¿Usted será que la puede enviar al grupo para sí, tenerla? ahora al final de la clase se las envío. Yo pensé que ya la tenían. Aunque diga Faro, no se asusten. O sea, es un excelente resumen para lo que vamos viendo. Yo se lo agradecería mucho. Claro que sí, claro que sí. Ahora más Por ahí. la tiramos. Por allá. De Faro hay muchas cosas y se las puedo pasar todas porque también es práctica. O sea, no solo esta que trae un poquito de resumen, sino que también hay otras que traen práctica. Entonces, les voy a tirar por lo menos 2 archivos grandotes para que con eso se entretengan estos días. Bueno, más o menos con eso. Entonces, al final de cuentas, Muchas gracias. lo intentamos, ¿verdad? Lo intentamos. Entonces, vámonos de aquí y vamos ahora a hacer un ejercicio antes de irnos al siguiente tema. Van a ir a la página 120. Esa página trae datos, pero no trae un eje coordenado. Entonces me gustaría ver cómo reaccionamos cuando no están los ejes coordenados, que son como nuestras escalas, digámoslo así, ¿verdad? Vamos a ver. 120 la página. Ojalá que este señor me haga caso y llegue hasta allá. Ven, estas hojillas que están por ahí superpuestas, disculpen porque cuando lo abrí el archivillo no estaba ahí, pero ya se me corrió todo. También trae un resumen de lo que sigue. De todo lo que vamos a seguir viendo, ahí está un resumen. Entonces es una maravilla. Y está como más bonito, está con colorcillos entonces como que la antología no es que sea mala, pero si le ponemos colorcitos y otras cosas se hace bastante más amistosa. Y aquí por ahorrar pues no se utiliza. Entonces aprovechemos ese archivillo. Dice calcule el área de las siguientes figuras. Y son figurillas de no tan feas. Entonces hagamos la 4. Puede ser la 4. Sí, hagamos la número 4. Vamos a ver, la número 4 dice así. En la página 120, insisto. Una cosa impresionante de dibujo. Ya vi que me va a quedar lindísimo. Ajá. Luego va para acá y luego va para allá. Qué bárbaro, qué dibujo, qué arte. Increíble. Bueno, ahí está el asunto. Este señor acá mide 5. Este acá mide 4. A la derecha arriba mide 7. A la derecha mide 5 y abajo mide 9. Se dice que estas dos esquinas son esquinas perfectas, esquinas de 90
grados el ángulo. Ok, y eso es todo lo que dice. No hay un eje coordenado, no hay nada. Pero me pide que encuentre el área de cada una de esas, el área de esa figura. La parte de adentro. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la estrategia que vamos a utilizar para encontrar esta área? Entonces de formar figuras adentro, profe. Vamos a formar figuras adentro. Sí, podría ser, podría ser. ¿Qué figuras podríamos hacer? ¿Dónde podemos? Voy a poner Dos triángulos y un rectángulo, creo yo. dos triángulos Dos y un triángulos, rectángulo. un rectángulo y un cuadrado. Podemos- Podemos hacer de todo. Es una cosa. Yo digo 2 triángulos, un rectángulo y un cuadrado. El podemos como- picadillo puede ser enorme, pero aquí lo ideal es hacer la menor cantidad de figuras. Porque obviamente mientras más figuras hago, más cálculos tengo que hacer. Ok, yo podría intentar hacer eso. ¿Qué es lo que ustedes me dicen? Un rectángulo y dos triángulos. Supongo que era ese el que querían hacer. Creo, pienso. Sí, que se ve más sencillo. Sí, profe, es lo Ajá. más fácil. Y un Muy bien, cuadrado. muy bien. Excelente, vamos a empezar por ahí. Ahorita si hay que corregir algo nos daremos cuenta con el ejercicio. Dice que yo voy a empezar por el rectángulo, que es la figura más grande, el área mayor, está bonita y es la que está como más clara en sus valores. ¿Cuánto mide cada lado de ese rectángulo? Por ejemplo, el lado más largo, ¿cuánto mide? 9, 9, muy bien. Es 9. igual el que el de arriba, el de 9. frente. Muy bien. ¿Y cuánto mide el otro lado? Igual 9. 5, Y 5 a los lados. ¿Cuál es el área de un rectángulo? largo por ancho. Largo por ancho, Claro. 9 por 5 en nuestro ejercicio, ¿verdad? Y eso sería. 45. Ya tenemos el primer valor. Si eso decía centímetro, le poníamos centímetros. Si no dice nada, generalmente se pone UL, que significa unidades lineales. UL al cuadrado. O le ponen la U al cuadrado, lo que ustedes quieran, pero algo al cuadrado. Para recordar que tenemos un área. Entonces, todo esto que está aquí adentro equivale a 45 unidades cuadradas. Bien, ahora vamos a buscar los triangulillos. Digamos que ese que está ahí de primero. Este triangulillo que está ahí de primero, viendo hacia la izquierda, le hicimos aquí un corte muy bonito para que quedara 90 grados, que es lo que a nosotros nos gusta. Le pusimos que la hipotenusa valía 4 y cuéntenme más. ¿Cuánto valen los demás lados? Miren exactamente igual porque es un triángulo equilátero, ¿no? ¿Y de dónde agarra usted que eso es un triángulo equilátero? Digo yo, no sé, porque es un ángulo de 90 grados, ¿no? Hágame Ok. usted el favor, no sea tan recontrabateador. Tres Marías. No, básicamente, Keylor, yo no puedo asegurarlo porque no hay información. O sea, el que sea de 90 no significa que los lados vayan a medir lo mismo. De hecho, los lados miden lo mismo en uno que todos los ángulos miden 60. Es el triángulo equilátero. Después de ahí, las medidas pueden variar. Podría ser que dos lados valgan lo mismo, que uno no, o sea, pero aquí no hay seguridad. ¿Qué les recomiendo yo? Bueno, como no hay seguridad y no hay, ¿qué pasó aquí? Y no hay información, lo que nosotros vamos a hacer Ya no hay pantalla. es volver a hacer el dibujo. Qué increíble. Mi vida es dura. La gente piensa que no, pero ahora está tan pequeña que no me deja ver lo que escribo. Ese dibujo quiere decir que ahí había un triángulo equilátero. Por algún forro. Es probable que eso es lo que haya pasado ahí. Que se esté revelando ese triángulo equilátero. Porque yo lo desprecié. Porque yo dije que él no estaba ahí. Bueno, y de verdad voy a intentar el dibujo. Disculpen. En serio, no sé qué pasa aquí. Este aparato endemoniado hace lo que le da la gana. Muy bien. Entonces ya nosotros habíamos encontrado el rectángulo. Ya dijimos que por un lado 5, por otro 9, el área completa era 45. Y ahora queríamos trabajar los triángulos. Pero cuando empezamos a trabajar el primer triángulo, nos dimos cuenta que ese dato que yo tenía no era tan viable. Que esa separación, ese corte que nosotros hicimos, esa división, parecía no ayudarnos a la hora de hacer el cálculo. Digo, ya encontré toda esta área. Esto ya está. Entonces ahora lo que falta es solo la parte de arriba, que nosotros quisimos ver como dos triángulos, pero que también podemos ver como uno solo.
y pensar que todo junto es un solo triángulo. Profesor, ¿y será más fácil resolverlo con un solo triángulo? Bueno, es que el detalle es que si yo lo veo como un solo triángulo, yo sé que este lado vale 4 y que este lado vale 7. Y también sé Que el de abajo va a valer 9. abajo, aquí había un 9. A ver, 9. Ese 9 es de la misma medida, ¿verdad? Del rectángulo. Entonces, de alguna manera, yo tengo la ventaja de que tengo los 3 lados del triángulo. Entonces, mejor agarro un triángulo completo. Ok, ¿qué les dije antes? Esto a veces es a prueba y error. O sea, no se sientan frustrados porque la tuvieron mala, por decirlo de alguna manera, o porque la tuvimos mala. Porque seguimos una corazonada. Ya, y lo intentamos y no nos cerraron los números. Entonces buscamos otra alternativa. 4, 7 y 9. Profesor, pero ¿de qué manera resolvemos eso? Si no es un triángulo recto, entonces de ahí no se va a poder aplicarlo de base por altura, porque ahí quién es base y quién es altura. De la altura habría que calcularla, es una línea que hay aquí. Y eso no tenemos datos para calcularla. Entonces, Profe, se usaría la fórmula Herón. No. exacta mismo. La fórmula que vimos hace un rato, sistema se deja cambiar de color, sería genial. La fórmula de Herón, tengan paciencia en la vida para que no les pase esto cada vez que en la pantalla, cada vez que, ajá. La fórmula de Herón, ya lo agarro, en la que viene lo pesco. La fórmula de Herón relaciona a la medida de los 3 lados y me dice que vaya a busque, ¿verdad? La fórmula era área es igual, para que nos acordamos. Ajá. La suma de todos lados va a medir 20. Vamos a buscar el perímetro, pero luego le vamos a sacar la mitad de ese perímetro, ¿verdad? Sí, el semiperímetro. La S, de semiperímetro, muy bien. Entonces Keylor se nos adelantó con esa parte, ya nos dice que el perímetro le dio 20, que es 4 más 9 más 7. Pero como yo busco al semiperímetro, agarro esos 20 y los divido entre 2. Entonces ya sé que el semiperímetro es 10. Ese dato de S es el que yo voy a usar acá arriba. Y voy a usar A, B y C como los valores que tenían los lados del triángulo, que serían 4, 7 y 9. ¿Quién es A, quién es B, quién es C? Lo menos importante es eso. Uno cada uno y listo. Entonces voy a sustituir en la fórmula la S por un 10 y empiezo a restar. 10 menos 4, 10 menos 7 y 10 menos 9. Todo eso va así como está a la calcu y que la calcu haga todos sus enredos. 1, 3, 6. 6 por 3, 18 por 10, 180. Raíz de 180 está horrible eso. Sería... ¿cuánto les dio? Ya no quiero batear. Profe, a mí me dio 6 raíz de 5. Excelente. Es correcto, a mí me da igual. Entonces, el área de ese triangulito es 6 raíz de 5. Y para llegar a la respuesta, simplemente voy a decir que el área total o que el área de la figura es 45 más 6 raíz de 5. El que quiere lo pasa a decimales, el que quiere lo deja exactamente así como está. Le ponemos eso de los centímetros cuadrados si estaba, si no dice le poníamos unidades lineales al cuadrado. Y listo, ya quedamos con nuestro ejercicio. Más o menos, jóvenes. Bueno, espero que... Ahí vamos, profe. Espero que sí, espero que sí. ¿Sienten que necesitamos más práctica o podemos movernos al siguiente tema? Podemos pasar a la tarea, ¿no? Pero la tarea ya no estaba hecha. La tarea ya la hemos hecho como en 45. En todos los videos que tenemos en la tarea. Qué vergüenza. Muy bien. ¿Tienen alguna duda de la tarea? Pero una, ya le digo cuál, profe, nada más. Apoyo al compañero. ¿De verdad tienen una duda de la tarea? Yo no puedo creerlo. Vea, es en... Yo la tengo clara.
Ya de hecho la subí. Ya le digo Yo cuál es. también la suya. ¿Cuál es la Daniel, tuya? ¿Cuál es la tuya? A ver. Daniel, es la pregunta número 5, que en la pregunta nos dan un montón de datos, pero al final esos datos no se ocupan, o sí, o soy yo el que estoy equivocado. Bueno, me la lee, es que no la tengo a mano. Dice que la siguiente representación gráfica de un plan muestra un plano de un parque que tiene una forma rectangular, en el cual cuenta con aceras, Ok, bueno, ok. cuenta con, Ya me ajá, acordé de ese dibujillo. Ajá, ajá. y Sí. la respuesta es, escriba el número de acera que sea paralela con la acera 6. Y entonces de eso no sirve, digamos, lo que nos dan ahí, ese montón, esos datos que nos dan ahí no sirven para nada. No, nada más recordar que, digamos, cuando hay líneas perpendiculares y cuando hay líneas paralelas. Entonces sí, no. Mucha de la información, y así va a pasarles también en Faro y cuando lleguemos a las tareas o a los exámenes, perdón. Muchas de esas informaciones, de ahí, parte de lo que se busca es que ustedes sean capaces de diferenciar qué es útil y qué no. Entonces, algunas informaciones sí son extra, ¿verdad? Sí están de más. ¿Qué sería importantísimo recordar? Bueno, yo no sé el dibujo porque evidentemente no me acuerdo de memoria, pero voy a poner algo en la pizarra con lo que ustedes se guíen. Si la pizarra me deja, claro está. Entonces, ahora sí, vamos a pensar que eso era, más o menos eso era lo que ustedes tenían por ahí. Un croquis raro. Y entonces dentro del parque hay un montón de situaciones, ¿verdad? Hay un montón de caminos. Entonces, no sé, a alguien se le ocurrió hacer un caminito por este lado. Entonces la gente puede pasar por ahí. Cuando llega ahí puede juntarse con un camino que venía del lado de abajo. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Hay un montón de situaciones. Hay un montón de... Vamos a poner esta esquinita aquí. Y vamos a decir que este llega hasta abajo. Y que este llega hasta aquí. No es el mismo, claramente. Porque el mío está más cortillo ahí. Está hecho como más por encimita. Bueno, vamos a recordar algunos pequeños grandes detalles. Cuando yo hablo de rectas, que es la pregunta que vienen ahí, yo puedo clasificar las rectas de varias maneras. Un par de rectas pueden ser rectas paralelas, un par de rectas pueden ser rectas perpendiculares, un par de rectas pueden ser simplemente rectas que se cruzan sin formar el ángulo recto, el ángulo de 90, entonces se les llama rectas concurrentes. Ok, esas son Profe, las posibilidades, dime. por aquello yo le pasé la foto de la imagen al WhatsApp suyo, al Muchas gracias, privado. muchas gracias. Lo que pasa es que no la quiero hacer tan perfectamente igual para que ustedes también la pulsen un toque. Entonces, sin querer queriendo, ya no quise hacerla igual. Pero bueno, vamos a ver los detalles. ¿Cuándo habría dos rectas paralelas? Cuando las rectas tienen la misma dirección. Por ejemplo, esta recta de afuera, este caminito de afuera con este otro. Por más que yo extienda esas líneas, esos caminos, nunca se van a tocar. ¿Ok? Esos son ejemplos de rectas paralelas. No necesariamente son rectas que van en la misma... ambas horizontales pueden ser en la misma dirección, así de medio lado, no importa. También están las rectas perpendiculares, que son las rectas que se cruzan formando ángulos de 90. Por ejemplo, algo así. Ahí podríamos tener rectas perpendiculares. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es buscar si las líneas vienen inclinadas hacia el mismo lado o si la línea viene cruzando a la otra. Cruzan a la otra. En estos casos van a ser rectas perpendiculares. Las que vienen con el mismo grado de inclinación van a ser rectas paralelas. Entonces sí, su respuesta nada va a ser la recta 2, la recta 3, la recta 5. Van a poner nada más cuál recta es. Y ya con eso esa es la respuesta. No hay que hacer ningún tipo de desarrollo ni nada. Y sí, la información a veces parece como abrumadora, exagerada, y casi innecesaria. En algunos momentos. Con eso, Muchas gracias. fácil, sí. Muchísimas gracias. Pura vida, pura vida. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Sí, 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 así la hice yo como usted lo acaba de explicar, poniendo Perfecto, la recta tal, entonces. pero pensé que iba algo más ahí. No, con eso está genial. Listo, porque esta es a puro apoyo gráfico, ¿verdad? Es a puro dibujo. Ya, una cosa tan impresionante como lo que yo hice ahí en la pizarra. Los demás que tenían duda en esa, ¿sí está más o menos claro? Perfecto. Digo porque nadie me contestó, ¿verdad? Sí, profe. Excelente, entonces, todo súper bien. Vámonos de aquí.
con el tema que estábamos tratando en clase hace 3 minutos, ¿hay algo más que sientan que necesitemos repasar? Hagamos una cosa. Profe, Sí. ¿lo vas a volver a en algún momento a repasar o ya ahí murió? De ahí me encantaría repasarlo, pero como la de aquí a 15 días ya es la tarea, no sé si nos vaya a dar tiempo. No, Podríamos echarle una última repasadita, por favor. claro, claro. Hagamos entonces Muy amable. a la 121, que tiene un montón Profe, de... disculpe. Sí, Disculpe, ¿para cuándo es que es la tarea? ¿No es para el 14? la tarea sí, es de aquí al domingo. Ah, bueno, gracias. Y el examen creo que ya toca en 15 días. Entonces, nos queda poquito tiempo para terminar el asunto del examen. La materia del examen. Bueno, entonces vamos a ir a la página 121. Tomamos algún ejercicio de la 121. Ese está horrible, no creo que lo pregunten. El 4 está bastante incómodo, aunque no pasa nada, se puede resolver. ¿El 6, profe? Pero hagamos sí, cualquier otro. El 6, el 4, el 2, el 6, el 2, está bonito ese. Está bien, hagamos el 6. No, el 6 está muy fácil al final. La división ya está hecha. Por eso se lo decía. Podemos hacer el 2 o el 5, no sé, el que ustedes quieran. Porque la división del 6, si ustedes lo ven, ya la división es el mismo eje coordenado, ¿verdad? Los ejes dividen en 4 triangulitos. Y los 4 triángulos son rectos. Entonces está como que ya hecha. Otro donde tengamos que pulsearla un poquito más. Vamos a ver. Ya se quedó pegado esta pizarrita de nuevo. Uno más feo, dice usted. Eso. ¿El 2 o el 3? Que se mueran los feos. Ajá. ¿El cuál? El 3. Sí, que está como más feillo, digo yo, no sé. Sí, está bien. Está bien. Si a usted le gustan los feos, me parece muy bien. Todos tenemos derecho. Pero yo no he dicho eso. Le ofreció. Profe, a mí también me gustan los feos porque Eso, ahora me da su uno número. aprende más. Ahora me da su número. Muy bien. Vamos, chiquillos. Profe, el 5 está muy fácil también. El 5 está fácil. 5, sí, parece profesor de matemáticas el 5. Ya lo vi. Está bien fácil. Facilité. Una cosa, pero regalada casi. Chiquillos, traten de hacerlo. Y chiquillos, porque honestamente de aquí no paso esto. Voy a tener que dibujarlo, pero ya saben que mis dibujos no son pues muy bonitos a la altura. Entonces estamos resolviendo ¿cuál? ¿El 5? ¿El 2? Seguimos en la página 120 igual. En la 21. Ok. 121 y estamos yendo de ahí. La quinta. Hagamos la quinta, no importa. Voy a intentar hacer ese dibujo que creo que está un poco más allá de mis capacidades, pero lo voy a intentar. Eso de la paciencia es un asunto que... Ok, qué maravilla. Parece que ya me va a hacer caso. Bueno, vamos a buscar la paginilla, a ver si ya me hace caso. Y una vez vayan viendo lo que viene. Todo eso es lo que nos va a tocar estudiar para el segundo examen.
Listo, vamos a ver, ¿alguien tiene ya la quinta más o menos lista? ¿O es muy rápido? ¿Será que es muy pronto? ¿Alguien la tiene? Sí. ¿Se anima a ayudarme? Este que está aquí abajo es. Bueno, ese ejercicio que sí viene dentro de un eje coordenado, que entonces me permite a mí encontrar o contar algunos cuadritos de una manera más fácil, requiere, ¿verdad?, de una división para encontrar su área. Porque la pregunta es esa, calcule el área. Entonces, ¿de qué manera podemos dividir ese cuadrilátero? Porque tiene 4 lados. ¿Qué podríamos formar ahí? Recuerden que siempre debemos buscar, ¿verdad?, que las figuras queden sin afectar, digámoslo así. Pues yo podría pensar, por ejemplo, no sé, este triángulo de acá. ¿Ok? Pero ya tengo un inconveniente. Esta figurita, este cuadrito que me quedó aquí, no queda acomodado con ninguna figura. No queda como la punta de un triángulo, no queda como un rectángulo, no queda como un cuadrado. Entonces, estas líneas pareciera que no deberían ir ahí. O por lo menos no ir hasta abajo. ¿Cómo hacemos para buscar, para pensar en las figuritas que podríamos obtener de ahí? Profe, ¿no podemos tomar la parte de abajo como un triángulo invertido? ¿Y hasta dónde? Por ejemplo, tomarlo hasta aquí. Hasta el 5 negativo. Digamos, del -5 al -2. -3, perdón. Del -5 al -3. No, ahí se forman 2 triángulos, profesor. 4 3, digamos, de izquierda a derecha. Bueno, él no me está haciendo caso, pero yo estaba tratando de rayar. Supongo que ya no quiso. Qué alegría. Ok. Yo creo que voy a tener que volver a las explicaciones del año pasado y dejar de usar la tabla. Ok, voy de nuevo. Vamos a ver. Más o menos era por ahí, ¿verdad? Empezar a hacer esa línea horizontal. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llevo esa lineecita? ¿Cuál triángulo puedo crear? ¿Hasta dónde llego? La dejo hasta aquí y tiro un triángulo hasta abajo. O sigo formando un triángulo hasta el final. ¿Qué hago? Divídanlo en lo que ustedes crean que haya que dividirlo, no importa. Les entendí que este era otro triángulo, este aquí, grandote. Profe, Sí. y de un punto cruzando al otro punto no quedan 2 triángulos. ¿A cuál? ¿Cómo le digo? De la esquina esquina de arriba a la esquina de abajo. Del 5 positivo al 5, del 5 positivo al 5 negativo, profesor. De 5 a 5. Exactamente. De 5 a 5 es la que ustedes quieren trazar. Hay un pequeño inconveniente. ¿Cuál es? Bueno, aparte que la pizarra no me deja, ¿cuál es el otro inconveniente?
El otro inconveniente es que la línea iría inclinada. Entonces yo no tendría la distancia exacta. Porque yo puedo contar distancias si la línea no va inclinada. Eso me garantiza que hay ángulos de 90. Vamos a ver, si yo tengo líneas totalmente horizontales o totalmente horizontales o totalmente verticales, yo sí podría pensar que hay un triángulo de 90 y trabajar con ese triángulo de 90. ¿Ok? Sin embargo, la línea que ustedes trazan no está en línea, digámoslo así. Vean que el 5 está a la altura de 2 y el menos 5 está a la altura de 1. Si estuvieran a la misma altura, esa línea sería genial, pues yo podría decir que es esta. Entonces ahí sí se podría. Pero me va a quedar, como les dije, igual que antes, este casi triángulo por ahí salido que no se puede ubicar con nadie. Entonces no parece ser una buena opción. No debería tomarla como una buena opción. ¿Cómo lo podríamos dividir? Alguien dijo que estaba muy fácil al principio. Yo creo que ya lo había visto algo. ¿Qué él encontró? Él encontró esa figura. Bueno, vean, como les dije antes, o sea, si hay que hacer un recorte por todos lados, se hace un recorte por todo lado. O sea, hay que ir a la segura, no podemos tomar partes que no estén, no podemos asegurar cosas que no son. Yo no puedo afirmar, ¿verdad?, que hay triángulos rectos en ciertos lugares o que hay cosillas que no se pueden simple y sencillamente. Entonces, no importa si hay que dividirlo mucho. A ver. ¿Cómo podría? Profe, en la línea de la Y, del menos 3 al menos 2, del lado derecho. Menos 3, Ajá. 2, en la Y. Menos 1. Que no veo bien acá, sale borroso. Bueno, ahí donde va bien. ¿Dónde cierro el triángulo? En el menos 1 de las X, profe, es. Aquí. Así lo cerré yo también. Esa línea, ¿hasta arriba o hasta dónde? Hasta ahí, hasta el eje. Yo la cerré hasta el 1Y. Hasta el 1. Y lo hiciste así, hacia atrás. Es correcto. Ahí hay un ángulo de 90. Eso está bien. Vean que lo que tengo que buscar son las esquinas, que quede en dirección a las esquinas. Que no me quede en la mitad del lado o en una parte del lado, no, que me llegue directo al puntico, a la esquina. Entonces por eso yo antes les sugerí, por ejemplo, que hicieran esta. Ahora, el problema es que si yo sigo con esta línea, termina a la mitad del lado. Entonces lo que me quedaría es como cortarlo aquí. Si yo hago eso, aquí podría generar, este lado sí tiene o sí cae en un punto exacto. Podría tener otro triángulo recto. Podría tener aquí otro triángulo recto. Y podría tener aquí un rectángulo y un triángulo recto aquí arriba. Un piñazo de figuras. Y esa sería una buena forma para cerrarlo. Fácil del todo no, pero volvemos a lo de antes, ¿verdad? Hay que ir probando, hay que hacer la famosa prueba y error. A ver qué logramos. Y no voy a lograr abrir este bendito lápiz de otro color. Bueno. Entonces no importa, nos quedaría un triangulito aquí arriba. Le voy a poner los números porque ya vi que me va a costar ubicarlo, darles un color. Este va a ser el número 1. Va a quedar un rectángulo acá, como en medio de todo. Y van a quedar otro montón de triangulillos por ahí atravesados. Muchos triángulos y un rectángulo.
Eso es todo lo que quedó. Entonces empecemos a calcular, a ver cómo encontramos esas áreas. Voy a marcar con el mismo color porque él no me deja hacer mucho. Entonces, por ejemplo, ese triángulo que yo dibujé ahí, que le puse un 1, que es este. ¿Cuáles serían las medidas de ese triángulo? ¿Cuáles son los lados, el valor de los catetos de ese triángulo? Cuatro, cuatro, dos. Ok, voy a ponerlo aquí. Entonces sería este, este y este. Entonces, lo que a mí me importa de ese triángulo son los catetos, porque acuérdense que cuando yo busco el área, la hipotenusa no es importante. Son los catetos los que son importantes. De tanto rayarlo, tal vez no se note, pero sí, en efecto, va desde el -5 hasta el -1. Ahí hay 4 unidades en esta línea. Y hacia arriba va del 1 al 3, ahí hay 2 unidades. Entonces puedo empezar por encontrar esa área. Esa área sería base por altura dividido entre 2. Lo meto a la calcu y me da 4. Ahí estaba el primer triangulillo. Ya salió el primero. Vamos a hacer aquí hacia arriba el segundo triangulillo para ir repintando los datos. Ese es un triangulillo en una dirección muy parecida a la de él. Lo voy a dibujar así para ubicarnos. Igual 4, 4 y 2. También tiene 4, 2 y el lado largo que no sabemos cuánto mide. Y aunque ustedes no lo crean, yo estoy escribiendo, pero yo creo que no quedó. Área es igual a 4 por 2 entre 2. Es ese triángulo, ¿verdad? 4 por 2. Bueno, él se deforma, pero ustedes saben que era ese triangulillo recto, que es la parte importante de recordar. Ahora vamos con aquel naranja para hacerlo bien ya. Que no quiso. Ese último, el que está ya viendo para el otro lado. ¿Cuánto miden los lados de ese señor? Arriba. 2, 3. Mide 2, 3. 2, 2 creo. No, 2, 3. Pero no está aquí. Son El naranja es. 2. Sí, este naranja a la derecha, este de acá. Ajá, y hacia arriba son 3. Ah, mentira, lo rayé mucho. Tiene toda la razón. Que dicha que vino. Listo, 2 y 3. Entonces voy al área, que sería base por altura dividido entre 2. Meto la calcu y ahí obtengo el resultado. Vean que ahí vamos, ¿verdad? Ya vamos encontrando de ahí la gran mayoría. Ahora vamos a buscar ese triángulo que está en celeste, ese grande que está ahí abajo. ¿Cuánto miden los lados de ese triángulo? Ese sí está como más de buscar, de contar. Este de aquí. 4, 6. Ok, para la línea horizontal 4 y hacia abajo, sí, correcto, miden 6. Entonces esa área sería 4 por 6 entre 2. Ok. Muy bien, ahí vamos llegando, vamos llegando. Nos queda un triángulo grande, este que está aquí en medio. Ese triangulote. ¿Cuánto valen los lados de ese triangulote? Entonces vamos a ponerlo aquí por espacio. 7, 6. 6 que se comparte, no mentira, 7 sí, porque era uno más que el lado celeste. Y 6, correcto, muy bien. ¿Cuánto haría el área de ese señor? 7 por 6 entre 2, ¿verdad? Nos está quedando, ya llevamos los 5 triángulos hechos, 2, 4, 5, sí. Solo nos está quedando el rectangulillo que estaba por ahí. Todo flacuchento él. ¿Qué ponemos de lados en ese rectangulillo?
4, 1. Exacto. 4 de largo, 1 de alto. Y entonces, como es un rectángulo, su área es base por altura o largo por ancho, pero ese no se divide entre 2. Entonces, ya que tenemos ese montón de datos, ahora sí vamos a encontrar el área total. Y vamos a decir 4 del primer triángulo, más 4 del segundo, más 3 del tercero, más 12, más 21 y más 4. Y todo eso a la calco. 48, creo. Sí, 48. Buenísimo, y esa es nuestra área. Entonces le poníamos unidades lineales al cuadrado. Para no fallar con nada de eso. Bueno, más o menos. Sí, profe, ya quedó más claro, gracias. Buenísimo, buenísimo. Las disculpas del caso, en serio, chiquillos. Yo, aunque ustedes no lo crean, invertí en esta cochina tabletilla. Haciendo un buen esfuerzo para poder dar las clases un poquito mejor, y de ahí, este programa no me ha ayudado mucho. Voy a tener que buscar otro. Pero en serio, yo trato de hacerles una clase un poquito menos enredada. Y esto era una buena herramienta, sin embargo, del todo no nos ha salido bien. Vamos a ver cómo hacemos. Pero sí, créanme que tengo buenas intenciones. Entonces, ahí quedó. Vamos a avanzar al siguiente tema. Para el siguiente tema, vamos a hablar de algunas figuras en el espacio, ¿verdad? Y vamos a empezar hablando de la esfera. Ok, eso está en la página 124. Cuando nosotros empezamos décimo, empezamos hablando del círculo. Ok, ahora vamos a ponerle a ese círculo, vamos a darle una dimensión más, vamos a ponerle 3 dimensiones. Nosotros estamos acostumbrados a que la mayoría de cosas que estudiamos acá en mate son figuras en 2 dimensiones, son planas. Entonces yo podía decirte, este es el círculo. Ok, pero ahora a ese círculo le vamos a poner cara de bola y lo vamos a convertir en una figura en 3 dimensiones. Le vamos a dar profundidad a ese círculo. Tiene algo por dentro ahí. Y ese círculo se convertiría entonces en una esfera. ¿Okay? Quiere decir que la esfera tiene muchas similitudes al círculo. La esfera va a tener un centro que para nosotros probablemente sea importante, que queda allá en medio. Y ese centro se puede, o desde ese centro se puede lanzar, tirar, buscar una distancia para que toque cualquiera de los bordes, cualquier superficie de la esfera. Y esas superficies de las esferas, ¿verdad? Están obviamente a la misma distancia, o sea, están a un radio de distancia. La esfera va a tener entonces también centro y también radio. Ok. Podemos avanzar un poquito ahí en la página 126, 127, hablan un poquito ahí de la Tierra y algunos conceptos alrededor de bla, 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 como para darle una explicación o un contexto hacia la esfera. Pero nosotros no estamos tan interesados en esa parte y vamos a ir a la parte que realmente nos interesa. Estamos hablando de la página 130, donde vienen ejercicios. Vamos a marcar algunas... en la página 129 vienen las fórmulas, para que les quede un poquito más claro. El área total de una esfera, el volumen de una esfera, aunque ya no se estudia como tal, antes sí era mucho más estudiado este concepto. El área total pudiera ser que de vez en cuando nos la pregunten. Y vamos a darle un enfoque, un toque diferente a la esfera. Vamos a pensar en un corte. Ok, vamos a ver. No tenemos una esfera. No, señor. Tenemos una rica y jugosa naranja. Las naranjas son anaranjadas. Entonces vamos a pensar que yo tengo esta naranja aquí de la madre. Y yo estaba pelando mi naranja. Y cuando yo terminé de pelar mi naranja, ¿qué hago? Lo típico. Le hago una tapita a esa naranja. Entonces le hago un cortecillo ahí. Y creo ahí la naranja con su tapita. Una cosa impresionante de jugosa. Ella está así toda naranjada, riquísima está.
Muy bien. Qué buena naranja. Ahí también. Vaya, coman naranja ahora. Muy bien. Bueno, entonces básicamente la naranja es una esfera y es la mejor forma de verificar este asunto el que les voy a explicar. Yo a las esferas les puedo realizar un corte. Vamos a ver, yo soy sumamente malo con ese asunto del corte, de la pelada y todo eso. Soy chapísima para esas vainas. Pero resulta que cuando yo pelo la naranjita y le hago el corte, le hago la tapita, siempre me queda redonda. ¿Ok? La explicación no es que cada vez voy mejorando, no, la explicación es que en una esfera, en el momento en el que yo haga un corte, si el corte es continuo, si no se detiene, si es un corte en una sola, siempre voy a obtener algo redondo. Siempre voy a obtener un corte en forma circular. Entonces, este asunto de las esferas y los otros temas que vamos a ver, las otras figuras geométricas que vamos a ver, básicamente nos va a interesar el resultado de hacerles cortes. ¿Ok? Entonces, si yo le hago un corte a una esfera, si yo corto a una esfera, siempre voy a obtener un círculo o una circunferencia. Cualquiera de los dos nombres están correctos. ¿Ok? Generalmente se usa el de circunferencia, que es como una forma más oficial. Pero lo que yo obtengo es un círculo, algo redondo. Ok, bueno, eso es un buen detalle. Resulta que yo a esta esfera, que tiene su centro acá, donde le hago ese corte, donde le hago donde le paso con un plano, esa es la manera técnica en la que le vamos a mencionar a esto, vamos a poner o a cortar por medio de un plano a la esfera. Yo voy a generar siempre la siguiente situación. Vamos a plantearla de forma que la entiendan con el dibujo que tenemos. Yo siempre voy a generar la siguiente situación. Yo voy a obtener la figura que yo obtengo es un círculo, ¿no? Entonces, ese círculo tiene también un centro, que no es el mismo centro de la esfera, claramente, ¿verdad? Entonces, ok, por ahí se arma un triángulo, eso es lo que a donde quería llegar. Vamos a hacer como un zoom a esta zona, a la zona desde donde está el corte hasta el centro de la esfera. Entonces, en esa zona, desde donde está el corte hasta el centro de la esfera, hay algunos datos que son valiosos y que son normalmente utilizados. Ok, ya no quiso dejarse, no importa, voy a intentar escribir con este. Aquí abajo, en esta esquinita que estoy colocando, estaría el centro de la esfera. Este punto de aquí abajo sería el centro de la esfera. Bueno, este punto que está aquí a un lado sería, por decirlo así, esta orillita, el centro de la esfera y esa orillita. Esa orillita es un borde de la esfera. Y este otro punto que está aquí arriba es el centro del corte. O el centro de la circunferencia o el centro del círculo que resulta del corte. Ok, esos datos vamos a tener casi como que memorizarlos. Vean que con esos puntos yo puedo unirlos y crear un triángulo. ¿Ok? El triángulo que yo creo es un triángulo recto. Y el triángulo recto puede recibir o puede resolverse, por ejemplo, con Pitágoras o con seno, coseno, tangente y todo lo demás. Entonces, por eso normalmente lo estudiamos. Ese triángulo se compone de el radio de la esfera como hipotenusa, el radio del corte o de la circunferencia como uno de los catetos aquí arriba y este cateto vertical como la distancia entre los centros. Este triángulo de la derecha sí es bueno que lo memoricen o lo tengan por ahí apuntado o le hagan algo. En las preguntas de esfera normalmente vamos por ahí, pasaba mucho en Bachi, siempre se iban por esto. Entonces está bueno que también lo enfoquen de esa manera ustedes,
porque faro y bache no son tan diferentes. Ok. Por ahí está simple y sencillamente una situación. El libro nos queda debiendo en lo que tiene que ver con preguntas que se asemejen a ese tipo de circunstancias o de situaciones, ¿verdad? Por lo menos en esta parte donde empieza a hablar de la esfera. Entonces, sí, de hecho que sí. Ni más adelante tampoco lo trae. Bueno, no pasa nada. Apunten eso como un dato importante. Vamos a ver otra figura. Yo sé que ya casi es hora, pero vamos a ver una figura más. La figura que vamos a ver que... Profe, Sí. ¿ese re qué significaba? Radio de la esfera. Perfecto, gracias. Qué dicha porque se me borró en el peor de los momentos. Se me hizo chitico otra vez este asunto. Qué ganas de cosquear al creador de esta aplicación. Y el otro es radio corto, radio circunferencia. Radio de la ¿verdad? circunferencia o del corte, como le quieran decir. No hay problema. Vamos a ver si quita más las cosas mejoran. No, las cosas siguen igual o peor. Bueno, no importa. Vamos con la siguiente figura. La siguiente figura es un cilindro. Vamos a ver. Yo sé que ustedes en la vida han visto muchos cilindros. ¿Dónde han visto algún cilindro? Un ejemplo. En la vida real. Una birra, una lata de cerveza. Exactamente. Era el que esperaba que me dijeran. Estaba seguro de ese. Correcto. De respuesta. Es el ejemplo más común. Es un excelente ejemplo. Es lo más cercano. Sí. Entonces, de ahí sí. Entonces, ahí está la latilla de cerveza, ¿verdad? Que en otros casos habríamos dicho que era de jugo, pero como ustedes son personas que... Bueno, ya la llevaba apretadilla esa cerveza. Ahí está la lata. Bueno, eso es un cilindro. El cilindro es una figura que tiene... Eso es cuando se la va a botar la policía y usted le tripa. Exactamente, man. Cuando llega el policía municipal, digamos, y se la quita y se la toma él. Muy bien. Ahí está. Ahí está la figurilla que tiene tanto en la base, ¿verdad? En la parte de abajo como en la parte de arriba, a un círculo, a una circunferencia. Y dos líneas en este caso para ponerle al dibujo, ¿verdad? Que son las alturas o la altura de la figurilla. Bueno, ese bendito cilindro, como tiene un círculo, tiene también radio y centro. Entonces esos datos ya nosotros los conocemos, también van a ser importantes. Esta línea hacia abajo se conoce como altura, esa línea ahí horizontal se conocía como radio. Muy bien. Resulta que a esta figura yo también le puedo hacer cortes. ¿Ok? Yo podría a esta figura cortarla en dirección o en forma paralela. Claro, cada vez me queda peor esto. En dirección o en forma paralela a la base. Ya aquí el asunto de la lata pues ya no queda como tan claro, ¿verdad? Porque ya cortar la lata va a costar. Entonces, en aras de, ¿verdad? Del respeto y todo, pero a pesar de eso voy a usar a un pedazo de salchichón como ejemplo. Entonces vamos a pensar que ustedes tienen ahí un pedazo de salchichón en la mano. Entonces ustedes le van a hacer a ese salchichón un cortecillo a la mitad. Lo van a cortar a la mitad. Pero lo van a cortar en la misma dirección, ¿verdad? De la base. O sea, de forma recta. Okay. Si yo hago ese corte, que se llama corte paralelo a la base, lo que yo obtengo es una figura prácticamente igual. Entonces, el resultado del corte es también una circunferencia. Pero si yo voy al súper, a la pulpería, a la tienda, donde sea, y le digo al señor que me venda un pedazo de salchichón, ¿qué hace el señor? Bueno, esos chavalos tienen algo, yo no sé por qué, pero siempre hacen el famoso corte salchichón, por eso pongo salchichón de ejemplo. Siempre cortan dejando una esquina más larga.
Yo no sé cuál es la manía, pero siempre el salchichón lo parten así, cruzado. Bueno, ese corte es un corte oblicuo. Que en el mundo de la carnicería es un corte de 45 grados. No necesariamente, pero podría andar por ahí. Un mundo carnicero. Sí, el famoso. Corte salchichón, legítimo. Entonces, cuando el oblicuo, cuando se hace el corte así de medio lado, la figura que queda es un poquito más alargada, ya no queda un círculo, sino que se alarga. Esa figura se llama elipse. Entonces, el resultado de ese corte oblicuo, ese corte de medio lado, es una elipse. Y todavía queda un corte más que vamos a estudiar, que es básicamente, si hubiéramos cortado como, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de alguna vez usar la famosa caña de azúcar, pelar la cañita de azúcar y hacer los tuquillos esos para comer la cañita. Bueno, más o menos por ahí va el asunto. Yo hacía los tuquillos esos de cañita y los partía de frente y quedaban dos mitades, algo así. Ya después lo seguíamos partiendo, pero en un principio hacíamos ese cortecillo. Bueno, ese corte de frente genera ¿qué figura? ¿Qué parece que hay ahí? Pues genera un rectángulo, ¿verdad? Ese corte es un corte perpendicular a la base. Ok, y esos son los cortes que por ahora vamos a estudiar. La semana entrante, si Dios quiere, vamos a ver más detalles. Pero por ahora nos vamos a quedar con esos cortecillos ahí.